Estamos en la segunda y última sesión complementaria de las mentorías de dibujo anatómico de Mentorías Noema. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es revisar las conclusiones frente a expresión corporal. Esto que hay aquí son unos apuntes preliminares. Vamos a darle un vistazo primero que todo a los trabajos que nos enviaron. Tenemos trabajos de Sebastián, tenemos varias rondas de bocetos de Sergio, tenemos trabajos de Rafael y tenemos la parte de cuerpo completo que envió Alejandro. Las personas que no lograron asistir el día de hoy, pues les mando un saludo y nuevamente un agradecimiento. Ojalá nos estén viendo en diferido. Entonces empezamos aquí. Tenemos trabajos de Sebastián. Sebastián está aquí con nosotros. Este PDF me llamó mucho la atención porque aquí se ve una progresión que no sé si es cronológica. Uno pensaría que probablemente sí, pero igual pues Sebastián, que, aprovechando que está aquí, me confirma. Yo veo dibujos que tienen una línea que de pronto es un poco más tímida al principio, donde lo que se está viendo es una reiteración constante de líneas que se siente que son cortas, al mismo tiempo que está el impulso de, ¿cómo se dice? De ir llenando el espacio con pues datos, pero también vemos que a medida que va progresando el ejercicio, la mano como que se va soltando, aquí el tipo de línea se siente que está cambiando, uno percibe que los trazos son más largos, que los trazos son más breves además. Se está sintiendo más el interés como el deseo de geometrizar, literalmente podemos ver los ejes direccionales de cada cosa. Y pues también unos ángulos muy desafiantes, eso sin distinción de qué tan elaborado termina siendo. Querer mover la cámara es también querer mover la narrativa y potenciar el impacto dramático que tiene el diseño de cuerpo humano, y eso me parece que es muy, muy importante. Entonces confírmenos por audio o por chat si lo que estamos viendo es una progresión cronológica, si empezamos aquí, terminamos acá, sea que sí o sea que no, es interesante ver lo que pasa aquí con progreso y ver lo económico que puede ser un dibujo. Yo especialmente señalaría a este. Todos me parecen muy llamativos, pero aquí en particular como análisis de estructura veo algo que me parece bastante sofisticado. Entonces, si quiere, confírmenos por el medio que tenga el orden en el que se hizo esto, mientras vamos comentando otras cosas. Y también saludo a Víctor y quién más entró. Esta vez estamos más, afortunadamente. Entró Sergio Salas y entró Víctor. Buenas noches. Recién empezamos, solo estamos con primeros comentarios. ¿Listo? Entonces, nada, mientras llega algún comentario por chat, si se prefiere, sigamos viendo qué es lo que pasa aquí. Aquí tenemos, espérame que yo quiero confirmar aquí una cosa. Está Sergio Salas y está Sergio Suárez. O sea, estos bocetos son de personas diferentes, me imagino. Solo para confirmar, o sea, para no atribuirle a quien no corresponda, sí, solo por eso. O sea, porque yo decía como, oye, el mismo Sergio mandó un montón de trabajo y es como, no, hay dos Sergios, según entiendo. En todo caso, buenas. ¿Qué más, Sebastián? No, fresco, todo bien. Todo bien, todo bien. Ujú. Sí. Ok, ok, ok. Ajá. Ok, ok, ok. Sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Listo. Sí, es que igual los ejercicios con frecuencia tienen como un sabor. Uno le insiste a los pelados, sobre todo cuando están muy jóvenes. Y es algo que yo le he dicho a mis estudiantes de primer semestre, por ejemplo, que las entregas tienen como un sabor, sobre todo si son de afán, aunque eso es más académico, pues. Pero definitivamente yo creo que le muestro esto a cualquiera de mis amigos que sepa de concept y figura humana y demás. Y evidentemente va a haber no solo mejoras, sino tiempos diferentes. Es que la línea, el nivel de confianza que usted muestra aquí es tremendo. Y si eso significa que el dibujo le tomó, usted mismo nos está diciendo que es un dibujo económico, no es que haya tomado de pronto horas hacerlo, pero
el espacio mental era diferente, la energía era diferente y eso, claro, eso definitivamente tiene un impacto, ¿listo? Entonces, brevemente, otra vez, solo para que la atribución no sea indebida, entonces, Sergio Suárez y Sergio Salas, ¿cierto? Esto es Sergio Salas. Y creo que ahorita alzo la manita. Listo, todo bien. Entonces vamos en orden. Este es el ejercicio de Sergio. Eh, se siguió la indicación y Sergio nos había comentado que está retomando el tema de dibujo, que él es diseñador gráfico e ilustrador. Eso me parece muy chévere que pueda como reconectarse con algo que evidentemente se le da muy bien y para lo cual tiene sensibilidad. Yo diría que es en general un muy buen ejercicio y yo diría que la distribución de líneas ayuda bastante y que a pesar de que hay líneas envolventes, la escala de las piernas de este personaje no me termina de quedar clara. O sea, existen líneas envolventes, pero podemos forzarlas todavía más para que el sentido de proyección sea completamente claro. Al igual que la clase pasada, no vamos a detenernos en un solo ejercicio antes de haber hecho toda la ronda, pero eso que acabo de decir tiene riesgo de sonar muy esotérico y a mí la cháchara no me gusta. Entonces, específicamente a lo que me refiero es a esto. Cuando nosotros vamos a utilizar las líneas envolventes como un elemento de proyección tridimensional, nosotros podemos y debemos considerar qué es lo que está pasando con el óvalo y a partir de ahí determinar la proyección que se está creando. Estamos hablando de un objeto que se dirige hacia la cámara, que se está alejando de nosotros o que se está acercando a nosotros o que se está alejando de nosotros en mayor o menor medida. Entonces la disposición de las líneas envolventes va a ser determinante sobre todo donde los escorzos sean más forzados. Y ahí es donde una línea que se sienta cada vez más circular, porque se está volviendo más amplia, va a ayudar mucho a que se entienda mucho más que la proyección es más frontal. Esto termina siendo como la versión más orgánica y mucho más complicada de esto que está pasando aquí. Es lo único que yo le señalaría, y en el mismo espíritu de lo que decíamos ayer, no es como por decir, es que venga que le encuentro yo a esto para corregir. Específicamente lo que quiero decir es, dos muslos tienen aparentemente proyecciones diferentes. Ustedes que me están viendo en la webcam no parecen estar en la misma dirección, pero parecen tener la misma longitud. Y eso creo que se presta para cierto nivel eh, se puede decir hasta cierto nivel de confusión o no suficiente claridad. Sería como el único comentario que daría sobre esto. Además porque se terminan sintiendo que los brazos son más grandes que las piernas y eso en virtualmente ningún humano pasa. Por lo menos no en un humano pues que tenga una anatomía convencional. Discriminar por líneas y utilizar envolventes es un muy buen recurso. El tema de sombras, como lo habíamos mencionado, no se trata de no usarlas ni que sea incorrecto usarlas, pero sí hay algo que yo recomendaría también y es su distribución puede ser un poco más juiciosa en términos o sea, juicioso suena como, uy, que esfuércese más o algo así, no es como chacha de cultura popular, no, estoy diciendo como usar un elemento como de nuestro criterio visual para determinar, oiga, esta sombra de verdad, ¿dónde la necesito? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un muslo, así creado como muy de rapidones. Entonces, aquí tenemos un plano inclinado, que es donde se conecta la pierna a la pelvis, que recuerden que la cabeza del fémur hace esto. Y esto puede o no tener líneas envolventes y como lo mencionamos al final de la sesión de la tarde del pasado sábado, la línea envolvente del muslo, sobre todo cuando el muslo es altamente musculado o con musculación muy marcada, ya no es una línea puramente ovalada, es una línea que ya no se lee así, sino que se va a leer como un óvalo intervenido por otro óvalo. Efectivamente se va a leer como si una y dos figuras estuvieran intersectándose. Pero no es eso lo que quiero comentar en este momento, porque el diseño como tal de la silueta de los muslos se ve bien. Me parece que están más corticos de lo que deberían ser, pero aquí yo puedo hacer algo como esto. Hago la proyección hacia atrás. Intencionalmente extiendo más lo que está pasando acá. Comprimo aquí, dejo que la pantorrilla cubra parcialmente al pie, pero además de eso, yo puedo añadir una tonalidad
que ahí es donde yo vuelvo otra vez a hacerle proselitismo a marcadores a base de agua, aunque esto se puede hacer técnicamente con cualquier material. Entonces, cuando yo decía que de manera más juiciosa las sombras, otra vez no estoy diciendo ninguna variación de la cantaleta de esfuérzate más o algo así, sino no, es que el criterio sea no agregar una sombra solo por intentar crear una representación de iluminación, sino específicamente lograr más precisión en la siguiente representación de volumen, que más resumida sería esta. Si yo tengo aquí un primer cilindro, o sea, antes de llegar acá, esto de pronto puede sentirse como de dónde salió esto, sobre todo si recién están empezando. Sergio no está empezando recién, entonces, pero pues estamos hablando con todos, no solo con Sergio. Y yo digo, este muslo parece ser un cilindro que se proyecta ligeramente hacia adelante y por tanto tiene líneas envolventes que no giran demasiado. O sea, efectivamente son como óvalos panditos. Pero la pantorrilla quiero que se lea como una forma cilíndrica o semicilíndrica que se aleja de manera un poco más enfática de nosotros. Por lo tanto, sus líneas envolventes son un poco más marcadas y adicionalmente añadimos la tonalidad para sugerir la presencia de esa rotación que ahora efectivamente convierte la cara frontal de la pantorrilla en un plano que estaría cubierto de sombra. ¿Listo? A eso es a lo que me refiero con... De pronto la palabra no es juicio, la palabra es selectivo. Podemos hacer un uso más selectivo de las sombras. ¿Listo? Esa es como la recomendación así como grande que puedo ver acá. Y pues en general la sensibilidad frente a formas del cuerpo me parece que es bastante buena. Todo el mundo está ¿cómo se dice? No en riesgo, sino a todo el mundo le puede pasar que un brazo o una pierna quede como más largo, que, de nuevo, este bracito se siente que es más largo que estas piernas, pero ahora que lo miro un poco más de cerca, este brazo izquierdo, que aquí está a la derecha y que está más cerca de nosotros que el brazo derecho, se alcanza a sentir que es un poco más pequeño que el brazo que está más lejos. Eso está siempre es posible que pase, mejor dicho. Yo le recomendaría también que siguiera trabajando gestos a partir de artes marciales, danza o algo así, pero depurarlos todavía más. Poquísimas líneas, solo para familiarizarse con movimientos que son como muy exagerados, muy proyectados hacia la tercera dimensión y donde hay interacción entre personajes. Yo no lo conozco a usted, pero usted me indicó un poco sobre su perfil profesional y la idea de ilustración, y no solo eso, el ejercicio de ilustración hace parte de su quehacer. Por lo tanto, el tener un trabajo de gestualidad que sea muy breve para plantear, por ejemplo, escenas e interacciones entre múltiples personajes, uno diría que es algo que puede hacer y probablemente ya hace parte de su trabajo. De eso quiero hacer un par de rayones más, pero más adelante. Terminemos la ronda primero de feedback, porque si no yo me empiezo a distraer y les quito tiempo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los trabajos de Sergio Salas. Parece que son bastante coherentes. Creo que la cabeza tiende a sentirse un poco más grande de lo que debería ser de vez en cuando. Aunque podría ser que estén dibujando personas que no sean tan altas, porque otra vez, no todo el mundo mide 7 y pico, 8 o 9 cabezas de alto. Muy interesante que quiera hacer escorzos. El escorzo siempre va a ser un desafío fuertísimo. Que por lo menos tenga lectura general donde uno entienda lo que está pasando ahí, como, ok, listo, bien. Ahora, acá no me queda del todo claro si este espacio negativo es el pie o si este pequeño espacio de acá es el pie. A todo el mundo le pasa, incluso a maestros de pintura, lo he visto, no voy a mencionar nombres, pero yo he visto gente súper ducha pintando que corta accidentalmente las figuras. Entonces, usar ese como alambrito para plantear el cuerpo total, para medir el espacio, antes de encarnarlo o materializarlo, dejémoslo como una recomendación permanente. ¿Listo? Creo que si hay algo que yo apuntaría aquí, que definitivamente se puede y se debe seguir estudiando, eh, sobre todo ahora que usted evidencia que tiene como un control general de proporciones que es creíble. Hay un montón de cosas aquí que en términos puramente de anatomía realista se sienten casi como un cartoon accidental. Por ejemplo, una figura que tenga una musculatura súper marcada y una cintura súper estrecha, aún así se alcanza a sentir aquí como si fuera como una distorsión fotográfica. Pero, por ejemplo, si esto tuviera más como la intención de ser un diseño de personaje o cartoon, la proporción general realista puede que no sea del todo correcta, pero la distribución de las masas del cuerpo sí lo es. Lo que me parece que está cayendo de una forma que no siempre se está entendiendo del todo son las líneas envolventes.
Y no estamos hablando de que se hagan más bonitas, sino lo mismo que estamos mencionando en el contexto de su tocayo Sergio Suárez. Las líneas envolventes ayudan a determinar y con frecuencia son el factor más determinante de la representación de la tercera dimensión en proyecciones fuertes como los escorzos o las interacciones entre múltiples cuerpos. Entonces, por eso que, por ejemplo, una línea envolvente no se sienta o plana accidentalmente o que se proyecta al revés, no es un asunto menor, es lo que termina siendo el factor determinante en la representación de las tres dimensiones. Se está creando aquí unas interacciones complejas entre personajes que en general son muy creíbles. Ya uno puede detenerse, y de hecho es un ejercicio que puede ser muy grato hacer, que es tomar cualquiera de estas, puede ser individuales o puede ser de las grupales, y empezar a estudiar solamente el cuerpo dividido en cuartos. Por ejemplo, desde el omoplato hasta la mano, solo hacer el estudio de eso, desde el glúteo o desde el remate entre la cadera y la pierna hasta el pie. Solo estudiar individualmente las partes, eso puede ser como un suplemento que uno le da a esta clase de ejercicios para que las formas de la musculatura, que a veces salen muy bien, a veces salen más redonditas de lo que deberían salir, pues poco a poco se vayan volviendo más como económicas y económicamente precisas. Pero en general me parece que es una práctica como muy, muy dedicada. Yo creo que también podría ser muy útil alternar entre dos y tres colores. De azul a rojo a café. Y no, nuevamente, no tiene nada que ver con estética, sino si uno de pronto empieza a sobrecargar una estructura, pero obligatoriamente esa estructura tiene una clave tonal diferente, por ejemplo, desde un azul claro. Entonces uno puede quedarse un rato más, no haciendo una línea ponderosa, sino haciendo líneas más como ejes direccionales, líneas que abarcan completamente la figura, la parte del cuerpo, y uno puede seguir maniobrando sin borrar y sin que se sobrecargue el dibujo, ¿listo? Entonces, un apunte muy breve de eso, para que no vaya a quedar ninguna ambigüedad ahí, sería algo como esto. Tomemos alguna de estas referencias, por ejemplo, qué sé yo, este brazo de acá, muy interesante como se está proyectando de manera más plana acá y de manera más tridimensional aquí. Pues uno puede decir, listo, hagámosle un estudio a eso. Vamos a empezar aquí con una curva suave, vamos a empezar aquí con un óvalo, vamos a pasar a una curva un poquito más aguda. Entonces aquí tenemos una proyección más lateral, lo que hace que el brazo sea más identificable. Las masas musculares son más predecibles, la silueta del brazo es más predecible, como pasa con cualquier parte del cuerpo cuando la podemos ver eh, a lo largo. Pero acá sí vamos a tener una proyección que se siente más como escorzo. Entonces, listo, acá podemos maniobrar un poco más. ¿Y qué pasa con la mano? La mano como puño se puede sentir un poco más como una cajita, pero igual aquí lo que estamos haciendo es un apunte que todavía es muy preliminar. Podemos cambiar la clave tonal y empezar a, por ejemplo, robustecer más las zonas musculares. Podemos adelgazar la línea para ser más enfáticos con la declaración de qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, acá creo que una línea que no me puede faltar es para indicar la rotación del brazo. Si yo me quedo solo con la línea anterior, sería como si quisiera mostrar solamente la axila, pero la línea que corresponde a la conexión con la espalda tiene que estar ahí. Y de hecho, aquí también habría otra. Sobre todo si es un cuerpo con musculatura muy marcada, aquí habría como otra masa que cubre parcialmente a esto. Es mi impresión. Esto visto desde referencias, lo podríamos estudiar con mucha más precisión. Andrea, cuéntame tu pregunta. Sí, sí. Ujú, ujú. Ok, ok. Pues yo pensaría que primero que todo tenemos que tener una estructura coherente. Y la respuesta que, créeme, yo no quiero que se vaya a interpretar esto como o todo queda bien o solo pues haz lo que quede mejor o algo así. Pero creo que eso es un poco subjetivo, pero igual eso suena súper inútil, más que ambiguo. Yo diría que hay demasiadas líneas cuando tú observes tu dibujo como una miniatura y no lo entiendas del todo o simplemente no lo entiendas.
Entonces ahí es donde nosotros podemos y debemos diferenciar entre el thumbnail y un estudio más avanzado de lo que estamos haciendo. Si yo voy a miniaturizar el dibujo de gesto, hagamos aquí una prueba. Yo voy a crear con muy poquitas líneas en un espacio reducido de una página de la bitácora, por ejemplo, un dibujo de cuerpo entero. Yo tengo que ser extremadamente selectivo, otra vez volviendo a esa palabra. Mi criterio tiene que ser muy, muy preciso en saber qué y qué no dibujar. Aquí pues estamos haciendo una como prefiguración del cuerpo. La representación de músculos acá no es que no se pueda hacer, pero esto es casi como si yo estuviera dibujando con un bolígrafo. Entonces este dibujo se está cargando muy rápido. Si yo después pretendo entrar a marcar músculos, esto se va a volver un potencial problema. Y ahora que mencionas eso, sí recuerdo que había algunas líneas, por ejemplo, en el abdomen, que se pueden sentir, no es que no funcionen, sino que se pueden sentir un poco redundantes, sobre todo si son líneas que están sueltas. Entonces, vamos a hacer esto y hacer otro dibujo al lado para ser un poco más específicos. Entonces, listo. Tengo un boceto muy preliminar que esencialmente es un maniquí que ayuda a medir el espacio. No vamos a alcanzar a hacer más, sobre todo si nuestra tendencia es sobrecargar la línea con una sola clave tonal. ¿Listo? Pero si yo trabajo con más de una clave tonal, ya sea porque mi pulso está muy bien pulido o porque además de eso estoy trabajando con múltiples materiales, yo tengo la posibilidad de... Entonces Rafael, ¿qué Rafael? ¿Cómo le ha ido? Si yo me acostumbro a discriminar las claves tonales, aún en un dibujo que no sea muy elaborado, yo tengo la posibilidad de darle una información más precisa a aquello que estoy haciendo. Por virtud de que acá puedo maniobrar, no me voy a estar preocupando por borrar. Lo que me va a interesar más que preocupar es hacer un planteamiento que se lea como coherente. Yo puedo jugar solo con líneas que ayuden a establecer los ejes direccionales del cuerpo y de sus partes. Yo puedo jugar aquí con la primera simulación de líneas envolventes. Puedo establecer las formas generales para las partes del cuerpo, lo que están haciendo a nivel de gestualidad, aprovechando que hablamos también de pies, entonces démosle ahí un poquito más de sofisticación a lo que está ocurriendo. Esta maraña de líneas que hay acá, si nos fuéramos de una vez a clave baja, pues nada, ya perdimos porque no vamos a tener ningún nivel de legibilidad. A veces otra gente no entiende nuestros dibujos, pero no sé si les ha pasado, a veces uno dibuja de pronto con tanto afán o con como tanto frenesí de líneas y texturas y demás que ni uno mismo entiende qué fue lo que dibujó. Ese también es un riesgo que puede presentarse en un dibujo que se lea un poquito desordenado. Entonces llegamos aquí. Tenemos un maniquí y este maniquí que surge en dibujo de gesto con frecuencia no se va a sentir especialmente muscular, pero tampoco se debería sentir rectilíneo, que recuerden, no deberíamos dibujar con líneas paralelas curvas y tampoco deberíamos dibujar con líneas paralelas rectilíneas. Podemos en lugar de eso emparejar líneas asimétricas que todo el tiempo estén simulando la presencia de masas musculares. De vez en cuando le podemos dar un mayor nivel de tensión a esas líneas y ya queda más claro, por ejemplo, que un antebrazo difícilmente se va a ver así. Pero una pantorrilla, sobre todo de alguien que, por ejemplo, haga mucho ciclismo, probablemente se verá así. Entonces, de una vez estamos haciendo como una especie de afirmación muy breve que está diciendo qué está ocurriendo ahí con masas musculares. Entonces, cuando llegamos acá, yo puedo empezar a perfilar lo que le pasa a este cuerpo, marcando mucho más masas musculares, emparejando líneas que son asimétricas, allí donde lo necesite y hasta donde lo entienda, marcando tensión muscular, evitando líneas rectas, eso es capital, sobre todo para aquellos de ustedes, y yo sé que varios de ustedes están empezando con su práctica de figura, traten de que todo se pueda leer como una articulación y ensamblaje desde curvas. ¿Listo? Porque realmente el cuerpo humano no tiene líneas rectas y las líneas rectas a 90 y a 0 grados no tienden a leerse como intrínsecamente dinámicas. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos acá, problema, si yo solamente hago esto y esto, voy a tener un muslo corto, un muslo accidentalmente corto. Lo que yo necesito aquí es la representación de una rotación parcial. Y ahí es donde
reafirmamos lo que estamos diciendo en esta ronda de feedback. Primero cuidamos el diseño de esas líneas y si no tenemos completamente claro qué hacer, mejor mirar referencias y después que la línea envolvente con su amplitud nos diga que es una masa que se acerca más a nosotros y si fuera, como pasa acá, una línea envolvente que se comprime más, o sea, la diferencia entre esto y esto se va a leer más próximo a nosotros y más no perpendicular, sino de vista lateral respecto a nuestro punto de vista. Entonces, suena como que me estoy poniendo frenético diciendo un montón de factos, pero ¿qué es lo que estoy tratando de decir, Andrea y grupo? Nuevamente, ¿qué tantas líneas musculares estamos haciendo o cuándo sabemos cómo parar? Eso técnicamente es una respuesta subjetiva, pero mira que una cosa que yo no estoy haciendo es poner líneas individuales sueltas. No porque no sirvan, sino porque en este momento lo que me interesa es todo el tiempo estar haciendo un análisis estructural. Allí donde yo ponga una tensión muscular, quiero que eso ayude a lo que está pasando en general aquí. Entonces yo digo que, espérame, yo creo que aquí hay un nivel de tensión que me puede ayudar a poner un bloque de sombra. Y si esta pierna está ligeramente levantada, entonces aquí habría otro nivel de tensión muscular. Es más como eso, no sé si me estoy haciendo entender, se trata es como de analizar dónde me está faltando información, pero que no se vaya a sentir, por ejemplo, que yo empiezo a poner aquí una línea y otra, y pongo otra acá, y pongo otra aquí, y pongo otra aquí, y empiezo a hacer esto, y eso puede llegar a quedar muy bien, pero si estamos sobre todo trabajando con ejercicios cronometrados, yo lo que propongo es traten de pensar en términos de masas y de la abstracción de esas masas. Entonces, por ejemplo, si llegamos a los pectorales, en lugar de perfilar masas individuales, yo puedo crear una silueta o el pedazo de una silueta que me ayude a describir mejor no solo los pectorales, sino qué tan tensos están y hacia dónde están mirando. Lo mismo esta línea de acá, por ejemplo, hay gente que acá entonces pone una rayita. Yo, de hecho, yo hasta hace muy poco era ese tipo de persona. Entonces, venga, yo hago acá y empiezo, y otra vez, eso se puede ver muy, muy, muy bonito. Pero si estamos hablando de economizar al máximo en la representación del cuerpo, yo puedo solo indicar qué es lo que está pasando con un punto de tensión a nivel de tejido, porque ahí qué es lo que estaríamos marcando, la cresta o el límite de la caja torácica, donde aquí también se vería más o menos de esta manera. Entonces, por ejemplo, la necesidad de perfilar el six-pack. Pues nadie va a decir, y ciertamente no, yo no voy a decir, no se debería hacer eso porque se ve mal, sino si mi pregunta es, ¿qué tan económico puedo ser evitando líneas rectas? Manteniendo una representación, uno, dinámica y dos, creíble de un cuerpo anatómicamente correcto, pues yo diría que lo primero es siluetas, después serían sombras y luego podrían venir detalles adicionales. Y eso que estoy diciendo en todo caso es controversial, porque alguien podría decir, no, podríamos hacer solamente una estructura suave con lápiz y mandar una serie de bloques de carboncillo solo para explorar la sombra que represente masas musculares, que esa es otra forma de dibujar, pero como aquí estamos haciendo análisis de estructura desde diseño de formas, pues básicamente así es como yo lo entiendo. Tenemos como el alambre interno, tenemos después el maniquí hecho de cilindros y cajitas, y ahora estamos intentando primero resolver las masas generales y o sea, detalles individuales en este momento son muy poquitos. Acá, aquí, aquí. Son detalles mínimos, pues. Pero nuevamente necesito enfatizar que si este dibujo fuera el dibujo final de una sesión y tenemos 25 minutos para hacerlo, probablemente se va a sentir como un dibujo desprolijo. Si el dibujo es de gran formato y tenemos media hora, 45 minutos, una hora para hacerlo, de pronto esto que estamos haciendo no se vería así, sino se vería así y encima iría todo lo que podamos hacer a nivel de bloques, gradientes, texturas y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, pues mi respuesta para tratar de ser lo más preciso que pueda ser es considerando un dibujo que es pequeño o relativamente pequeño y breve, apuntarle a pensamiento estructural, tratando de mantener los detalles al mínimo. Cuéntame si ahí más o menos se entendió la respuesta. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Y esa es una de esas frases que
a veces se sienten un poco como refrán, como lo barato sale caro, que de hecho todo eso es cierto. Pero, por ejemplo, a mí me enseñaron ir de lo general a lo particular, como en clases donde se hablaba de fundamentos de diseño gráfico, entonces donde le hablaban a uno de ritmo, anomalía, el manejo de formatos y cosas así. Pero cuando yo empecé a estudiar desde diseño visual cuerpos, tanto humanos como de personajes y criaturas, la necesidad de que la estructura general y las siluetas muy económicas describan todo, es como yo termino de entender ir de lo general a lo particular. O sea que aquí, por ejemplo, la textura e incluso los gradientes, pues aquí que estoy tratando de crear como una simulación de marcadores, en este momento prefiero no utilizarlos, no voy a decir que no sirvan. Ciertamente no me sirven si quiero ser muy breve. ¿Listo? Entonces, ir de lo general a lo particular es una forma de entender esto, pero yo agregaría ahí tratando de economizar al máximo en la representación de masas musculares sin que pase esto y que tampoco vaya a pasar alguna variación de esto. Yo sé que se ve rechambón, pero ustedes saben de qué estoy hablando. Con frecuencia uno cae en errores donde las parejas de líneas, e incluso dentro de las entregas que hicieron, que eso es muy normal que pase, a veces uno por el afán o porque está dibujando muy pequeño, no está emparejando líneas de tal manera que sugiera masas musculares. Entonces, esa es como mi... Sigo insistiendo, como tratando de ser lo más preciso que pueda. Economicen al máximo recursos, pero economicen de tal manera que no se vaya a leer así una pantorrilla, sino que se pueda leer como una y dos curvas o líneas parcialmente geometrizadas, para que lo que entendamos sea no un dibujo que está quedando simplificado y ya, sino un dibujo que pretende resumir masas musculares. Entonces fíjense que estamos hablando desde atacar la silueta exterior, y si después aquí va a pasar algo, creo que eso es un poco a voluntad del dibujante y del tiempo que tiene y del formato en el que está trabajando. ¿Listo? Sigamos mirando aquí. Aprovechando que Rafael está aquí con nosotros, aquí tenemos los ejercicios de Rafael. Eh, Esto probablemente se escaneó con un Tab Scanner o ComScanner o algo así. Igual, por ahora no es problema, pero estoy seguro que las líneas no son tan fluorescentes como se están viendo acá. Yo no tengo ningún problema leyendo esto, pero a veces ocurre que uno, por ejemplo, quiere captar matices muy suaves, y si uno está usando una de esas aplicaciones, sin distinción de cuál sea, que hagan una modificación automática de contraste, el resultado no siempre es tan sutil y tan matizado como uno quiere. Aquí hay varias cosas a nivel de manos que no funcionan. Las proporciones generales se acercan bastante. Siento que las cabezas están quedando un poco pequeñas al resto del cuerpo. Nosotros ya tenemos el video de manos, ese se les va a mandar para que ustedes lo puedan ver. Estoy hablando es para que no consumamos demasiado tiempo hablando de manos, pero en todo caso pequeños resúmenes sí sirven. Entonces, eh, y creo que también en el contexto de los trabajos de Alejandro, que creo que no está con nosotros el día de hoy, espero me confirmo. No, listo, entonces él verá esto en diferido. Los ejercicios de Alejandro a nivel de cuerpo, creo que como geometrización son bastante coherentes. Una selección muy económica de sombras y todo bien. De vez en cuando las manitos como que no hacen todo lo que deberían hacer. Entonces, aunque nosotros ayer hablamos de manos, si me lo permiten, voy a hacer un pequeño resumen, no solo de manos, porque no quiero solo reiterar lo que hicimos ayer, sino voy a hacer un resumen de manos, de cabeza y cara. ¿Listo? Porque eso para dibujo de gesto muy económico puede ser un salvavidas para todos. Entonces, primero lo primero. Cuando nosotros tengamos manos que se lean excesivamente redondas, generalmente eso no es tanto evidencia de que no las sepamos dibujar. Generalmente para lo que yo he visto es que el formato muy pequeño o una pose atípica está produciendo un resultado que no es exactamente el que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, recapitular lo que hicimos ayer. Tenemos una masa que se puede leer como un trapecio de bordes redondeados, que corresponde al conjunto de carpos y metacarpos, que están divididos como tercio y dos tercios. Una extensión equivalente nos daría la extensión de los dedos, y nosotros podemos dibujar los dedos como uno, dos o tres trapecios cuando estamos hablando únicamente de la representación, ¿cómo se dice? Económica, sintética, altamente resumida de los dedos, porque en realidad no son formas trapezoidales. Pero
otra vez, pensando en términos de gestos, movimientos y demás, el pensar en términos de trapecios creo que es un salvavidas, definitivamente. Ayuda a mantener un balance, en mi humilde opinión, entre el dinamismo de formas orgánicas y la disciplina de formas geométricas, por virtud de que es una forma que siempre tiene al menos un muy modesto nivel de asimetría. ¿Listo? Entonces este es el TLDR de lo que nosotros hicimos ayer. Tenemos una cantidad mínima de partes y miren cómo esto se conecta con la pregunta que hizo Andrea. ¿Cuántas partes debería dibujar yo de la mano? La respuesta no debería ser las que uno quiera, porque eso suena igual que esfuérzate más y pretender que eso es un consejo, y eso no es un consejo, eso no es nada. Pero dependiendo del contexto, podría ser que yo tenga de 4 a muchas más siluetas. Por ejemplo, acá, considerando esto como una silueta unificada, pongámosle colorcitos diferentes a esto. Aquí habría una masa, aquí habría dos, aquí estaría la tercera y aquí estaría la cuarta. Pero con frecuencia vamos a necesitar más masas para poder expresar lo que está haciendo la mano. Entonces creo que sería una buena idea complementar esto con indagaciones de qué le pasa a la mano cuando está en posiciones recurrentes. Por ejemplo, cuando el cuerpo está en descanso en una vista frontal y lo que vamos a ver es el plano lateral o en vista parcialmente lateral de la mano, vamos a tener una mano donde curiosamente también vamos a poder identificar generalmente 4 masas, donde una es el índice, el pulgar, acuérdense, siempre va a ser un problema, o sea, un problema tanto porque da dolores de cabeza y porque además a nivel de diseño es una cosa que ojalá lo puedan ver así pronto, de pronto ya lo vean así. Personalmente como alguien que, yo no voy a decir que yo hago las manos más bonitas, pero yo sí puedo decir, yo estoy cómodo dibujando manos. No me le achico al reto de dibujar una mano, mejor dicho. Entonces, eventualmente se vuelve muy interesante pensar esto y pensar en la tridimensionalización de esto. ¿Listo? Entonces, miren como aquí otra vez hay una, hay dos, hay tres y hay cuatro. Con frecuencia, nuestros personajes o nuestras figuras humanas pueden valerse de alguna variación de esto. Y cuando sientan que no entienden lo que está pasando acá, devolvámonos un poco más a geometrías simples. Si nosotros decimos, pensemos la mano como si fuera una caja, esa no es la peor idea, pero hay una condición. No solamente podemos decir, venga, yo pongo aquí una cajita en, por ejemplo, un ligero contrapicado, una vista muy sutil de abajo hacia arriba. Esto no va a ser suficiente, porque la mano siempre se va a leer por lo menos como un quiebre en dos tiempos. Entonces vamos a necesitar un segundo componente aquí, que en este caso sería o una nueva cajita en contrapicado o incluso una caja que cambia a picado a la situación y al ángulo a la expresión que tenga la mano. ¿Sí? O sea, puede haber un momento en el que uno diga el bloque central de la mano que corresponde a la palma o al dorso, donde están los huesos carpos y metacarpos, se podría leer de esta manera, pero los dedos no son una caja que va en la misma dirección, sino los dedos se van a leer como una caja, haciendo pues la abstracción como más grosera de todas. Se van a leer como una caja que está cambiando radicalmente de dirección. Estas cosas ayudan. Y como siempre, un muy interesante problema de diseño, la individualidad que exige el pulgar. ¿Listo? Entonces estudiar esto creo que es útil. Convertirlo de geometrías simples a geometrías un poco más complejas y eventualmente en formas orgánicas definitivamente sirven. Pero cuando ustedes están en dibujo de gesto, ahí es donde la mano se nos vuelve otro problema, porque nuevamente yo aquí no veo como que uno diga, uy, malos diseños de manos. Errores que pasan hasta en las peores familias. Miren esta manito de acá en una inclinación que es súper atrevida y súper ambiciosa. Muy bacano que se intenten hacer esas cosas. Se siente como un gigante pues que está siendo visto de abajo hacia arriba. Pero miren, esto a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Este pulgar, si ustedes analizan dónde está su mano izquierda y su mano derecha, este pulgar queda al revés. Es como si fuera otra mano izquierda que se pasó a la derecha. Eso pasa todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, otra vez, yo no veo ahí como, uy, no, qué terrible diseño de manos. Yo siento que a veces el formato, la brevedad y la complejidad, como que el conocimiento que uno tiene
otra vez se reduce, se vuelve como un debuff para los que juegan videojuegos, que le baja el ki a lo que uno sabe hacer a nivel del diseño de partes del cuerpo. Entonces, hablemos un poquito de gesto y le agregamos manos y le agregamos cabeza. Técnicamente, nosotros podemos decir que la cabeza sea esto. Y técnicamente podemos decir que una mano no tiene que ser más compleja. Vamos a hacer aquí un muñequito que esté así como en una pose medio cool. Una mano no tiene que ser más que esto. Podría ser. Pero se va a sentir con frecuencia muy incompleto. Y además aquí está desproporcionado. Cosas del afán. Entonces vamos a darle a esto un poco más de cariño. Con más paciencia, vamos a plantear un cuerpo que esté en vista 3/4 frontal. Vamos a resumir el torso, entendido como la caja torácica más la pelvis. Aquí está con nosotros, aquí está Víctor. Sí, señor, usted que es estudiante de primer semestre de animación, aquí le estoy haciendo un spoiler de cosas que vamos a estudiar como dentro de mes y medio. Podemos diseñar una especie de cajita elástica o cajita flexible y que eso haga las veces de una abstracción no de la caja torácica, sino de la caja torácica más los tejidos blandos del vientre. Y esta figurita aquí, una especie de ropa interior, siempre va a servir para tener planos inclinados para la construcción de las piernas. Acá podemos hacer que interactúen dos curvas llanas, seguidas de dos curvas un poquito más agudas y pronunciadas. Ustedes ya han visto dibujo de gesto. Dibujo de gesto es algo que es muy fácil de entender, interiorizarlo. Yo no creo que sea tan difícil. A veces aceptar lo económico que tiene que ser es lo que uno no entiende del todo bien. Como que uno debe con frecuencia hacer planteamientos que son súper breves para poder estudiar solo lo que se necesita estudiar. El impulso de no rellenar, de no ornamentar y demás. ¿Listo? Pero entonces detengámonos un poquitico más allí cuando estemos en los brazos. ¿Listo? Entonces vamos a perfilar un poquitico más los muslos. Vamos a perfilar aquí las pantorrillas. Listo, nos vamos a enredar. Cuéntame. Ah, tranquila, dale, dale. No, no, dale. Ajá. Ujú. Sí, sí. Sí, pues mira, siempre son conceptos, siempre existe la posibilidad, y uno tiene que estar abierto a eso, de que los conceptos se puedan leer contradictorios de área a área. Por ejemplo, si nosotros consideramos desde diseño visual lo que está pasando acá, versión 1, versión 2, versión 3 de la mano, eso es lo que uno llamaría, o así es como yo lo conozco, no es un concepto que me inventé yo, trabajo iterativo, múltiples versiones de la misma cosa. Pero para un matemático, iteración es otra cosa. Entonces, por ejemplo, dibujo de gesto es un término que yo no creo que se lo haya inventado, pero definitivamente Michael Hampton fue el que lo popularizó. Pero cuando uno habla con gente que viene de dibujo estrictamente artístico de bellas artes, no siempre saben qué es dibujo de gesto o lo entienden simplemente como el boceto preliminar que incluye movimiento. Entonces, desde el discurso que si no creó, popularizó Michael Hampton, el dibujo de gesto es pocas líneas, solo curvas, declarar la existencia de masas musculares desde síntesis visual, usar si se necesitan envolventes y sombras para comunicar la expresión del cuerpo. Inicialmente pequeño y no de afán, pero sí con muchísima brevedad. Eso es dibujo de gesto. O sea que no solo es el boceto, no solo es el boceto interior, es un boceto que se tiene que hacer como una progresión, que tiene múltiples pruebas, que se va probando constantemente, que no es el boceto de la obra, sino es una de muchas versiones donde uno va evaluando la narrativa que tiene el lenguaje corporal. Desde esa óptica que, otra vez, yo la conozco desde Michael Hampton, pero de pronto el man la conoce de otra área, eso es dibujo de gesto. ¿Listo? Sí. Generalmente, sí. Pues
Podría ser. No sé si se estarían. Ahí tocaría ver quién es el que está diciendo y en el contexto de qué, pero me suena a que de pronto es que tal vez el cuerpo está en un movimiento muy expresivo, que no se siente rígido, pero otra vez, ahí sí estoy yo ofreciendo opiniones. Yo lo que te puedo afirmar es, siendo suficientemente conocedor, yo no puedo decir más. No puedo decir yo soy un experto en el método de Michael Hampton, pero sí lo sigo mucho. La definición de gesto es la que te acabo de dar. Es economía visual para comunicar expresión y movimiento con pocas líneas. ¿Listo? Entonces, detengámonos en lo que está pasando acá. Miren lo que está pasando con la mano. Yo estoy diciendo trapecio 1, trapecio 2 y por lo menos amagar a la construcción del pulgar. Podría ser que digamos trapecio 1, trapecio 2 y 3, trapecio 4 y 5 y otra vez amagar a la existencia del pulgar. A menos que sea una postura y un ángulo donde explícitamente la mano no se vea, yo le recomendaría que aquí trataran de ser lo más atrevidos que puedan con el tema de síntesis desde geometrización. Esa es la manera como yo he entendido la supresión del dedito que parece una longaniza. ¿Listo? Es traducir lo que no tenemos margen para calibrar a nivel de detalles desde formas geométricas extremadamente simplificadas y a riesgo de empezar a sonar como un fanático. ¿Cuál es esa forma predilecta? El trapecio. Y la razón es porque permite establecer rápidamente asimetrías. ¿Listo? Entonces, eso a nivel de dibujo de gesto. Y a medida que nosotros vamos desde dibujo de gesto, comunicando diferentes movimientos, sobre todo escorzos muy complejos, en un tiempo muy breve, en un formato muy corto. Entonces, la versión todavía más osada de esto a nivel de resumen, también va a pedir algo de espacio. Trapecio 1, trapecio 2, trapecios múltiples o de pronto uno solo. Y siempre el pulgar como una forma creíble. ¿Listo? Eso le va a dar esa fuerza extra a sus dibujos de gesto. Que recomiendo que todos practiquemos y me incluyo ahí. Yo no voy a pretender, yo ya lo sé hacer y ya no tengo que practicar. Esto es, yo lo siento que es como hacer sentadillas, como hacer curls. Es como, eso es un ejercicio que primero le permite a uno ganar fortaleza y después le permite mantenerla. ¿Listo? Déjenme ver cómo estamos de tiempo de reunión. Dice que falta 8 minutos. Listo. Entonces, vengan, les muestro el resumen de la cabeza. ¿Listo? Esto es un TLDR, el taller no era de eso, pero igual no importa. Esto es algo que ayuda a complementar y enriquecer ese trabajo económico que, por si acaso, y yo sé que yo soy súper redundante, permítanme decirlo otra vez, la pretensión de todo esto nunca es ni será. Con esto ustedes sustituyen el dibujo de figura humana desde Bellas Artes. Esto con frecuencia son los pasos preliminares, incluyendo la obra que puede estar hecha en óleo, acrílico o lo que sea. ¿Listo? Y con la cabeza, pues que es otro de los grandes dramas del dibujo, vale la pena tener mecánicas de simplificación para estructura y para gestualidad, movimiento, narrativa y demás. Esta tarde, en una clase de dibujo que yo tenía en la universidad, yo hice la pregunta, ¿qué les causa más estrés? ¿La cabeza o las manos? Y algunas personas dijeron las manos, otras personas dijeron la cabeza y otras personas dijeron ambas. Entonces, esto es un resumen que de pronto ustedes ya conocen. Si lo conocen, pues mis disculpas por ser redundante. Y los que no, pues esto algún uso le podrán dar. Cuando ustedes van a interpretar la cabeza en el gesto más absolutamente económico, ¿por qué hacemos esto? Porque estamos hablando de la masa semiesférica del cráneo más el maxilar inferior. Nosotros podemos empezar desde una bolita. No tiene que ser exactamente circular. De hecho, la cabeza no es completamente circular. Pero definitivamente, ¿por qué decimos semiesfera? Porque los planos laterales de la cabeza, los parietales, son no enteramente planos, pero mucho más planos que el plano frontal, que es la cara. Entonces tenemos óvalo 1, óvalo 2, una línea, dos líneas, pero aquí es donde tenemos que tener cuidado, dependiendo de cómo estemos dibujando la cabeza en términos de rotación, si es una vista estática o es una vista en picado o contrapicado, lo que está pasando aquí se va a expresar como una línea a 90 y 0 grados o se va a expresar como dos líneas que siguen siendo perpendiculares. Estas son líneas perpendiculares, pero que tienen una rotación.
¿Listo? Alguna vez ustedes deben haber visto esto. Eso es la representación generalmente no del todo entendida de la división de la cara en tercios. Y esos tercios provienen de la cima, de la mitad y de la base de ese óvalo cruzado con dos líneas. Y tomando una de estas extensiones, la trasladamos hacia abajo y ahí tendríamos el tercer tercio de la cara que podemos completar con una curvita para diseñar un mentón. En un dibujo de gesto tratar de hacer la cara completa no me parece recomendable, pero sí me parece altamente deseable calcular dónde queda la división de hemisferios. ¿Y por qué estoy diciendo calcular? Porque yo no puedo tomar esta extensión, decir la mitad y ahí pongo la línea. Cuando estamos viendo niveles de rotación más marcados o más sutiles, hablamos ya de un hemisferio largo, perdón, vamos a usar aquí como el resaltador digital, hablamos de un hemisferio largo y de un hemisferio corto. ¿Listo? Y qué tan corto y qué tan largo depende del nivel de rotación del rostro. Entonces, ponerle demasiados detalles no es una buena idea, pero algo que sí me parece que a todos nos puede servir es añadirle a esto la forma de la nariz, o por lo menos una abstracción de la nariz, pero que se entienda como volumen. ¿Listo? O sea, que no sea esta nariz, esta nariz. No estoy diciendo que porque estos diseños sean malos, sino porque estos son diseños de narices en cartoon. Mientras que nosotros tenemos la posibilidad de decir, con muy poquitas líneas, que el diseño de la nariz se puede entender como una masa tridimensional. ¿Listo? ¿Y qué nos quedaría aquí para la cabeza que le podemos aportar al dibujo de gesto? Desde la línea que separa la cara en dos hemisferios, pero no simétricos, porque de nuevo en una rotación hay hemisferio largo y hemisferio corto, calculemos a la vista la mitad de esa extensión y desde el centro de esta cruz mandemos una línea curva y esa línea ya nos da la declinante de la mejilla por debajo de la cresta. Ustedes que me están viendo en la webcam, aquí justo debajo de la cuenca ocular está la cresta del pómulo, es una masa protuberante de hueso, y de ahí en adelante lo que tenemos son tejidos blandos. En una persona que tenga poco nivel de grasa corporal, aquí lo que tenemos es una proyección interior. Eso es lo que estamos expresando con esta línea. ¿Y cómo terminamos, entre comillas, la cabeza para dibujo de gesto? Silueteamos mejor la forma de la cabeza para que pues tenga una apariencia más coherente. Y ahí es donde podemos revisar si nos está quedando cabezón o no la figura. A mí a veces me pasa eso. Lo digo con algo de vergüenza, la verdad. Me gustaría que no me pasara, pero ¿por qué me pasa? Principalmente por afanado. Entonces miren lo que está pasando aquí. Esta curvita más este óvalo nos dan una silueta que corresponde a ¿qué? Al plano lateral de sombra. ¿Qué otra sombra le puedo añadir yo? Le puedo añadir la sombra que está debajo de la nariz y en el plano lateral de la nariz. Y también me parece muy deseable, recuerden esto, se dice en el contexto de dibujo de gesto, pero si en algún momento ustedes se ven haciendo un taller de retrato o haciendo una prueba desde una fotografía o algo así, que todo eso es muy útil, les recomiendo, si ustedes van a dibujar una cabeza, dibujen el ensamble completo de la cabeza, el cuello y por lo menos la clavícula y los músculos trapecios. ¿Listo? Para que todo el tiempo estén practicando esto, cómo se combina, qué forma tiene y qué proporción tiene en un cuerpo entero. No que dejen las cabecitas flotando. ¿Listo? Entonces, esto es lo suficientemente económico para poder miniaturizarlo. ¿Y por qué hablamos específicamente de la nariz? Para que nosotros podamos decir en ángulos diferentes qué le ocurre a esa cabeza. Pero vamos a hacer una cosita. Yo no me voy a poner aquí de quisquilloso a decir, uy, es que tiene que ser una hora exacta, pero Google sí está con eso. Entonces me gustaría hacer un par de cabezas en picado y contrapicado, porque esas son una bitch de dibujar. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a ir a mi OBS. Le voy a poner una pausa. Listo, Víctor, su pregunta. Sí, señor. Hagamos esa vaina todo bien. Hagámonos un par como de caras para gesto, pues, solo para que tenga la estructura general y usted con eso puede salir a seguir cacharreando mientras va complementando práctica de personajes, figuras y demás. Ve qué pasó con los demás. A ver si en WhatsApp reportan. No están diciendo nada por ahora. Eh,
Listo, ya estamos grabando. Entonces, no vamos a detenernos a retrato porque retrato es otro problema. ¿Listo? Pero sí es bueno que nos empecemos a familiarizar con lo que ocurre con la estructura general. La construcción de la cara no se hace necesariamente desde la fórmula que yo les estoy diciendo como si fuera la única representación posible. Vamos a compartir pantalla, la pantalla completa, la pantalla 1 y porfa indíquenme con emoji o con lo que sea si están pudiendo ver lo que se está compartiendo ahí. ¿Listo? Y por si acaso voy a verificar el OBS que todo esté bien. Sí, ahí estamos bien. Ahí estamos muy bien. Listo. Oscar, su pregunta, mano. Ujú. Sí. Sí, de hecho, incluso uno de los talleres que estamos planeando, es que hay varios temas, hay como 4 temas que estamos ahí barajando y no los podemos votar todos, pero un tema que definitivamente valdría la pena estudiar es diseño de cara, cabeza, retrato y todo lo demás. Entonces, esto va a ser como la píldora básica para que puedan empezar a maquetar cosas. Ya especificidades no es adecuado hacerlo ahorita porque además estamos hablando es de lenguaje corporal, no de expresión facial. Pero entonces, retomemos. Nosotros podemos plantear desde la fórmula de la bolita que se divide con otra bolita para que esta cruz nos dé la proporción general de los tercios de la cara. Ese dibujo está quedando feísimo. Pero el caso es que esta es una manera de crear la construcción de la cara. No es la única. Hay un montón de fórmulas, sobre todo cuando uno ya no quiere hacer dibujo de gesto, sino expresiones faciales. Otra cosa, el retrato es un problema de diseño también. Es como el pulgar multiplicado por 1000. Es una forma complejísima de contar historias y cuando le agregamos a esto tridimensionalidad, se nos vuelve un caos potencial toda la información que toca procesar. Pero pues empezamos de poco a poco, entonces esta última píldora de información tiene que ver como con la fórmula básica, que yo diría tiene 2 vertientes. La primera es esta de la que estamos hablando, y este es un diagrama que ustedes pueden ver en alguien como Andrew Loomis, ese gran maestro de figura humana, es que Andrew Loomis, él era un ilustrador y en su época no se le decía ilustrador, en su época en la primera mitad del siglo XX él era un pintor comercial. Pero el tipo terminó sacando unos libros que son brutales por la manera como geometriza, abstrae, simplifica y explica supremamente bien cómo hacer la figura humana con una consideración. Esto se lo había mencionado a ustedes antes, pero igual es bueno reafirmarlo. Él es alguien que trabaja la idealización de la figura humana y uno no siempre quiere o necesita hacer eso. ¿Listo? De Steve Houston, que es alguien que también les había mencionado y ojalá hayan curiosidad el canal de él. Es brutal. De Steve Houston hay como un complemento a la fórmula y él nos dice que nosotros podemos plantear más como si fuera una máscara y que a esa máscara le damos una división más simétrica o asimétrica de acuerdo al giro que tenga la cara y lo que hacemos es complementar esto como con una tapita que después empezamos a cerrar para que sobre todo la cara no se vaya a volver accidentalmente redonda o no la cara, la cabeza. Pero esencialmente son fórmulas que nos están diciendo esa complejidad del cráneo, la cara, los segmentos que se conectan con la figura humana, más la tercera dimensión, más las luces y las sombras. ¿Cómo las puedo simplificar? Efectivamente, ¿qué es lo que estoy tratando de conversar con ustedes en estos últimos minutos? Del dibujo de gesto del retrato y de la cabeza. Entonces, lo importante es que sin distinción de si se van más por la fórmula general de Loomis o si se van más por otro método, y hay más. Solamente si curiosean en TikTok e Instagram, yo he encontrado como otros 3. Y eso, de ese tipo de cosas vale la pena hablar en un eventual taller de retrato y diseño de cara y cabeza. Pero, de nuevo, para que se puedan ir a curiosear. Si nosotros hacemos la abstracción absolutamente geométrica, la más vulgar, infantil de todas, nosotros podríamos decir que la cabeza se puede interpretar como una caja. No lo es. Estamos hablando de la interpretación más abusivamente abstracta. Esto para que podamos analizar con mucha sencillez
qué es lo que le está pasando al diseño de rostro y de cabeza de acuerdo al ángulo. Así nosotros decimos, tenemos un tubito que se tuerce ligeramente hacia atrás. El cuello no es rectilíneo, sino es curvo y es una proyección hacia atrás. Entonces nosotros podemos decir, listo, esto es súper abusivo a nivel de abstracción, pero acá ya tenemos una píldora de información que es donde hay un plano frontal y donde hay uno o más planos laterales. Y así también donde hay plano frontal en el cuello y donde hay planos laterales o plano lateral en la masa semicilíndrica del cuello. ¿Listo? Esa como el resumen de lo que estamos intentando decir. Entonces, si nosotros consideramos qué es lo que estamos viendo y qué es lo que no estamos viendo de acuerdo al punto de vista. Cuando estamos viendo la cara en picado, cuando la cámara está ligeramente por encima del rostro, o cuando está efectivamente a la altura de los ojos del rostro que estamos representando, nosotros vamos a percibir algunas pistas y no vamos a ver otras. Y son cosas que son súper obvias, pero uno con frecuencia no las puede articular cuando hay poco tiempo o simplemente no hemos visto cómo empezar a desenmarañar esa pita. Primero, tenemos el maxilar inferior cubriendo parcialmente al cuello y creando una sombra que generalmente es triangular o trapezoidal. Segundo, tenemos la nariz cubriendo parcialmente a la boca, la parte superior de la boca, muy poquito, aún en una persona narizona, pero específicamente hay otra sombrita triangular. Si nos metiéramos con el diseño de la boca, con el diseño de los ojos, lo máximo que vamos a hacer es agregar acá un diseño de unas cejas, o más bien de un entrecejo, o de la parte superior de la cuenca ocular, para decir que acá también se acumula algún nivel de sombra. Eso es en picado o en una vista frontal. Cuando la cara no está en picado, sino en contrapicado o en un picado más extremo, nuestros problemas, que ya de por sí son bastantes, se multiplican. Entonces, ¿cuál sería mi primera recomendación? Que no exageren demasiado qué significa picado o contrapicado. Por ejemplo, acá, con esta figurita que yo hice, ya puedo decir, ok, vamos a poner esa bendita bolita, que no sé si se la inventó, pero sí la popularizó Andrew Loomis. Vamos a hacerle aquí una primera división, como una línea ligeramente inclinada, pero miren lo que va a pasar acá, que es radicalmente diferente a todas estas caritas. Esta línea de acá se dirige hacia arriba y no se proyecta así, sino se proyecta así, como una línea envolvente. Y acá hacemos lo mismo. Y acá hacemos lo mismo. Y nuevamente, la píldora de información que eso no nos lo da Andrew Loomis, eso pues es parte de la proporción humana. Aquí hay un tercio, aquí hay un tercio, aquí hay un tercio, pero en vista en contrapicado o en vista en picado forzado, ya no son tercios exactos. Cuando, ustedes que me están viendo a través de la webcam, cuando la cara gira más hacia arriba, la distribución de tercios se distorsiona. Y lo mismo cuando la cara gira hacia abajo. Como este es un contrapicado más bien ligero, puedo no ser tan exagerado. Y yo acá puedo otra vez calcular, de acuerdo al nivel de rotación de la cabeza, dónde estaría la división asimétrica de los hemisferios, cuál es el hemisferio corto y el hemisferio largo. Otra vez calculo la mitad de esta extensión, agrego la curvita que indica la declinante de la hendidura de los pómulos y desde la base de este óvalo entrecruzado, que realmente esta pieza es la más importante para construir bien la cabeza. Si esto se distorsiona, la cabeza no va a salir bien. Entonces, si ustedes alguna vez se ven haciendo esto, ¿qué pasa? Le pasa a todo el mundo en algún momento. Hago una bolita y este parietal lo pongo así. Esa cabeza no va a salir bien. Esa bolita que corresponde al parietal es como 3/4 partes de la altura de esa cabeza. A veces lo he visto dibujado más grande y aún así funciona bien. Como entre 3/4 partes y 4/5. ¿Listo? Entonces, esto es crucial para para ustedes que me están pidiendo como pues los hacks. El primer hack es que si esto no funciona, si no está proporcionado, bien inclinado, o si la división es accidentalmente confusa, esa cabeza no va a salir bien. Porque desde aquí salen la línea para los ojos, línea para la cabellera, línea para la nariz. La extensión de alguno de estos la replicamos para saber la extensión del mentón. Desde el centro sale la línea declinante del pómulo. Y esta es una de las dos masas grandes que determina el plano lateral o de luz o de sombra.
Entonces, pónganle mucho cuidado a esto. Y cuando puedan, péguenle una miradita en alguna biblioteca o donde sea que puedan conseguir libros a la literatura que hay. No, no tiende a ser compleja, pero más allá de eso es extremadamente útil. Entonces, un libro como La figura en todo su valor o un libro como Dibujo de cabeza y manos, esas cosas no van a pasar de moda, son muy criticables. Yo estoy de acuerdo con Steve Houston, que igual le tiene mucho aprecio a Loomis, pero el man dice, este man hacía anatomía heroica. Esta vaina, para mucho de los temas contemporáneos, se queda corto, como que no tiene ningún discurso sobre qué pasa, por ejemplo, con un cuerpo latino, con alguien de origen africano, con alguien asiático, con alguien que tenga rasgos que no sean como del hombre o la mujer, como de anuncios de Coca-Cola de los años 50, que eso era lo que pintaba Andrew Loomis. Pero igual, lo que el man alcanzó a hacer, lo hizo extremadamente bien, hasta el punto que todavía hoy lo podemos estudiar. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengan presente. Y miren lo que va a pasar acá. Nosotros dijimos, el mentón cubre parcialmente al cuello y crea una sombra triangular, pero acá el mentón está cambiando de forma. No lo podemos interpretar como completamente plano, aunque si estamos haciendo solo abstracción, sí podríamos hacer eso. Estamos viendo un plano que antes no existía. Uno es este, el del mentón, que además nos está revelando qué le está pasando al cuello. Aquí tenemos la laringe y otra vez el cuello se proyecta ligeramente hacia atrás. Las líneas de la clavícula en ciertos ángulos se van a volver más marcadas, aquí se volverían un poquito más planas. ¿Listo? Y si vamos a iluminar esto, que es una buena idea, tendríamos aquí un plano de sombra que se extiende por el pómulo. Hasta ahí eso no va a cambiar. Pero ahora vemos esta sombra, vemos su extensión, vemos cómo el diseño de la laringe, que es más pronunciada según si es figura adulta o si es más niño, o si es figura masculina o figura femenina, o si es alguien más obeso o más delgado. Entonces acá puede pasar que haya una proyección más pronunciada o mucho más suave, pero acá la existencia de esta masa, si ustedes se palpan aquí, es la razón por la que no puede haber una sombra plana. Tiene que haber una sombra que se acopla efectivamente como una forma envolvente a lo que está ocurriendo ahí. Luego tenemos una protuberancia que alcanza a acumular luz y luego tenemos otra vez el plano de sombra. Si alguien se perdió con eso último que estoy diciendo, en el cuello pasa algo similar a lo que pasa con los muslos. No estoy diciendo que las líneas sean exactamente iguales. Lo que estoy diciendo es esto. Si el cuello en contrapicado se puede entender como un tubito que estamos viendo parcialmente desde abajo, en su forma más abstracta, y decimos una línea envolvente se ve así. Cuando esto se va a traducir en un diseño que involucra la laringe y otros tejidos musculares y de otro tipo, como por ejemplo la yugular y bueno, todo eso, todo lo demás, entonces tenemos que considerar que la línea envolvente ya no va a ser una línea común y corriente, que efectivamente sería un óvalo pues muy modesto. Ya pasaría a algo un poquito más complejo, donde efectivamente las envolventes hacen esto. Acá y se remonta y otra vez se hunde y otra vez se remonta. ¿Listo? Eso es muy normal que pase en diferentes instancias de anatomía. Dejamos de pensar en esto y pensamos en una figura que se parece más a esto. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, sobre todo el rostro en contrapicado, que con frecuencia es uno de los más ingratos, y yo no voy a decir que sea fácil de hacer, pero una fórmula sintetizada puede ser un buen punto de partida, por lo menos para los gestos. ¿Listo? Porque el retrato en contrapicado, esa vaina es reto heroico. Agreguémosle la nariz también, porque nuevamente la nariz en un plano frontal o en un ligero picado es significativamente diferente a lo que ocurre acá. La nariz en contrapicado, aún en un contrapicado modesto, cubre significativamente al hemisferio corto. Sobre todo si es una persona que tenga como nariz aguileña, perfil romano o algo así, esto se vuelve un problema geométrico súper llamativo. Y además de eso, nuevamente tenemos formas que no nos son familiares. La abstracción del plano inferior de la nariz, que uno casi nunca lo ve, es un trapecio. Y además de eso, puede proyectar sombra acá y tener una sombra lateral. ¿Listo? Ni de lejos hemos terminado de estudiar el diseño de la cara,
Pero pues llévense esa información para saber qué pueden hacer cuando, no tanto cuando vamos a dibujar esto así, en medio pliego, sino cuando lo vamos a dibujar viéndolo de esta manera. Una simulación creíble, altamente económica, altamente miniaturizable. Y para resolver, la última pregunta, la vista lateral de la cara y la cabeza. Recordemos cómo abrimos esto, además que algunos de ustedes no habían llegado cuando hablamos de esto. Cuando estábamos contando lo que pueden comunicar las líneas envolventes, estábamos diciendo, miren, acá literalmente está más bonito lo que dijimos hace un momento. En la abstracción más extrema, estamos hablando de efectivamente óvalos. Vemos aquí curvitas simples, pero nosotros podemos y a veces debemos ver la envolvente completa para darnos cuenta que es un óvalo y que acá ya no es un óvalo simple. Pero además de eso, según el nivel de rotación, si es más lateral o es más una proyección hacia o desde la cámara, ese óvalo se empieza a expandir hasta eventualmente convertirse en un círculo completo. Y eso también le pasa al óvalo o el círculo que corresponde al plano lateral de la cabeza, que también llamamos el parietal. Eso pasado a limpio, ¿qué significa? Que yo tengo acá una bolita. Hijo de madre, ya estoy pidiendo, ya está pidiendo el cuerpo como una siesta. Tengo aquí una bolita y aquí no voy a poner esto, porque aquí esto ya me está indicando una rotación parcial. No, aquí lo que voy a hacer es, más o menos como entre 3 cuartos y 4 quintos, poner una figura que es casi como un círculo. Y nuevamente tiene esta y tiene esta división. Vamos a evitar que la cabeza se vuelva accidentalmente redonda. Vamos a pensar más como en formas que son como una hibridación entre óvalo y forma geométrica plana. Inicialmente la cara la podemos entender así, pero no así, sino como una curvita que es descendente, o sea, una curva que se proyecta hacia adentro. ¿Listo? Y nuevamente, desde la cima hasta la mitad, o pasando por la mitad hasta la parte inferior, encontramos un tercio, el segundo tercio, nos llevamos alguna de estas distancias y calculamos el tercer tercio. Y desde aquí hasta acá, conectamos con una curva que va a ser más suave o más aguda y asimétrica, dependiendo de si estamos hablando de adulto o niño, de hombre o mujer y del nivel de musculatura y obesidad. Pero como estamos empezando con cuerpos simples, una curvita no tan especialmente pronunciada que al final se vuelve más recta es más que suficiente. Acá queda todavía más claro qué es y qué no es el cuello. Si se ven dibujando así, o si se ven simplemente haciendo esto, o peor, si se ven haciendo esto y pasa, pero están haciendo mal. Mírense entre ustedes, tómense fotos, miren fotografías, dense cuenta que el cuello es una proyección que parcialmente se dirige hacia atrás cuando enlaza con el resto del torso, enlaza en una línea inclinada. Y además se lee más ancho en la base que en la cima. O sea, el punto de conexión con la nuca y el interior del maxilar inferior debe ser más estrecho, ligeramente, que lo que está pasando en la base. ¿Listo? ¿Qué le agregamos a esto? Le podemos agregar la nariz y una característica que tienen los humanos es que en la vista de perfil es donde somos más idiosincráticos, donde tenemos más cambios, donde somos más altamente identificables, es en la vista de perfil. Entonces ustedes eventualmente podrían jugar con el diseño de la boca, del mentón y todo lo demás, pero inicialmente lo importante sería tener en cuenta que el ojo no va acá, que el ojo no va aquí, que el ojo no se ve así. Entonces ahí ver los diagramas de Loomis y demás puede servir. Yo seguiría recomendando, pues quedémonos con la cara más básica, otra vez la mitad, otra vez la curvita, sacamos el plano lateral de la cabeza y el rostro, le ponemos un tono que puede ser de clave alta o clave media, ojalá que sea uniforme, ¿listo? Ojalá algo de lo que se lleven de todos estos talleres es la importancia de economizar recursos, ¿no? Que las rayitas de entramado a veces son como una distracción, mientras uno en verdad no estudia las cosas. Y si lo necesitan, pues pueden tomar la mitad de esto para poner dónde estaría la cuenca ocular más que el ojo. Y eso le da un poquito más de verosimilitud a estos dibujos, aunque en un dibujo de gesto posiblemente esto no lo necesitemos. ¿Listo? Pero básicamente esas serían las fórmulas para que ustedes puedan plantear cabezas creíbles. Pero por ahora pensando en cabezas que le puedan quedar bien a estos mancitos que están acá. Miren, literalmente, aquí solamente está faltando la nariz. Pongámosle una nariz mientras alguien piensa una pregunta que consideren que queda pendiente.
Entonces le vamos a decir a este man que nos preste esta sombrita. Vamos a añadir aquí la sombra de la nariz, borramos solo un poquitico, añadimos ahí la nariz y listo, tenemos un gesto con una pista adicional de volumen. ¿Listo? Y eso pues enriquece un poco la inclinación, pero sobre todo, si lo estamos dibujando así, pues yo creo que pedirle más a ese cuerpo de pronto ahorita ya es demasiado. ¿Listo? Cuéntenme últimas preguntas ya para cerrar. ¿No? Listo. Entonces confírmenme por favor con un emoji si estamos bien. Listo. Ok. Igual esta cosa, esto sigue. ¿Listo? O sea, sigue el hecho de que nosotros vamos a seguir haciendo talleres. Ojalá pues se animen a meterse a más cosas. Por ahí estamos sondeando tanto con los participantes como con quienes no han participado todavía o varias personas que nos alcanzaron a decir que querían pero que no lograron asistir esta vez. Temas que interesan. Uno de esos temas es retrato. Un tema que había surgido era la posibilidad de empezar a hablar de personajes, pero en el contexto de anatomía. Yo le había contado esto a algunas personas el sábado 7, que un taller que tenemos pendiente, no sé si es el que vamos a dar, que igual pues la idea es que sean otros dos, pero un taller que estamos pensando hacer es cómo evolucionar desde la figura humana hasta diseño de personajes. O sea, efectivamente sería cómo simplificar, distorsionar y deformar la figura humana para crear cuerpos que tienen que ver más con narrativa de ficción. Vamos a estar sondeando ahí como en encuestas internas, pidiendo feedback, todo el feedback que ustedes quieran dar, por ejemplo, a Daniel internamente, toda esa vaina nos sirve. ¿Listo? La gracia de esto es que sea muy auténtico. Aquí no hay notas, aquí no hay, o sea, es una experiencia como meta académica y creo que eso es una oportunidad de ser mucho más potente que solo pues la experiencia académica precisamente porque pues uno aquí ataca como lo directo sin de pronto algunas ficciones que a veces tiene la educación formal. Toda la información que nos quieran dar, críticas, comentarios, cosas que de pronto les gustaría que hiciéramos, todo eso sirve. ¿Listo? De resto, pues nada, ya estamos en 1 hora y 15, creo que es momento de cerrar. Les agradezco otra vez por haber participado. Vamos a organizar estos videos y como les había dicho Daniel, solo cerramos el grupo de WhatsApp cuando todo el mundo haya recibido el link que va a ser de un video no listado para que pues sea exclusivo de ustedes. Y pues nada, nos seguiremos viendo por ahí. Si algo, recuerden que mi Insta es cafemaco85. Yo ahí estoy anunciando algunas cosas frente a actividades que son más de ilustración, reuniones de dibujo. Por ejemplo, mañana voy a hacer una en la Plaza de Bolívar, pero no es de figura humana, es de dibujo de perspectiva, de hacer apuntes en vivo. Entonces, yo constantemente estoy publicitando cosas o que hago yo o que hacen otras personas. Entonces, para que estén pendientes ahí de información extra que podría ser de su interés. ¿Listo? Cuídense, que estén muy bien. La grabación termina en este momento.